Ok. Muy buenas noches y bienvenidos a todos a esta nuestra novena. Dice octavo, pero debe ser 9 de 10. La novena, la penúltima clase de nuestro curso Identificación Espiritual. El título de esta clase es Protegiendo la Verdad. Pero vamos a estudiar cómo puede ser de provecho que un cuerpo eclesiástico, un grupo de iglesias, tenga escritas sus creencias sobre lo que la Biblia dice. Y esos escritos se llaman escritos confesionales. ¿Sí? Vamos a hablar de eso juntos un rato aquí. Comencemos con oración. Querido Padre Celestial, en tiempos de guerra fue el sonido de la trompeta lo que dirigió el curso de la batalla. No nos dejes ser la trompeta que da un sonido poco claro y la batalla por la verdad de tu palabra se pierda. Más bien, ayúdanos a siempre proclamar claramente tu verdad contra todos aquellos que la perdieron. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Okay. Entonces, en la clase, hoy primero vamos a definir lo que es una iglesia confesional. Segundo, vamos a identificar cómo una confesión puede proteger y promover la doctrina sana. Y haremos una lista de algunos escritos confesionales, tanto de la cristiandad como de Academia Cristo. Bien, entonces, ustedes aprendieron en el video de instrucción que Academia Cristo es parte de un cuerpo eclesiástico confesional. ¿Qué es una iglesia confesional? ¿Qué aprendieron en el video sobre eso? Sí, Adolfo, por favor, comienza la conversación. Bueno, profe, aquí yo anoté, según el video, lo que pude entender, usted me corrige si está bien o así, o usted me dirá. Bueno, dice que una iglesia confesional es aquella iglesia, es Adelante, aquella Adolfo. iglesia, es aquella iglesia que hace una declaración de fe de sus creencias respecto a la Biblia y el porqué de esas creencias y por qué usan tales confesiones para identificarse. Ok, perfecto. Muy bien, buena, sí, excelente. Aló, Flor también aportó en el chat. ¿me Confiesa oye, su, pastor? le oigo, Zoraida, me da por favor unos segundos para hablar y luego estoy Aló. escuchar de usted. Flor Ay, no, yo aportó. con ese círculo no me la llevo porque me confundo toda y no me sale el icono. Perdón, Zoraida, sí, le puse en mudo, entonces estamos, Ay, no, eh, si no me eh, va a salir de clase, porque yo sí. ok, Flor aportó en el chat. Confiesa su creencia conforme a la palabra de Dios, o sea, sí, son confesiones públicas de lo que creen y el por qué bíblicamente creen eso. Am, bien, Zoraida quería contestar esta pregunta también. Parece que está teniendo unos problemas con el audio, con el programa de Zoom. Espero que pueda solucionar eso. Bien, entonces, un resumen de lo que vimos en el video. En el contexto, no utilizamos la palabra confesional para hablar de confesar pecados, aunque eso sí es bíblico también, como vimos en otra clase, confesar nuestros pecados a Dios y recibir perdón de Él. Sino, se refiere a una declaración de sus creencias respecto a la Biblia y el porqué de ellas. Piensen ahí en confesar como en el sentido de Romanos Profe, 10. no oigo lo que están diciendo tampoco. Le voy a No entiendo. aportar No entiendo para nada.
Le aportó una respuesta en el chat, Zoraida. No sé si me puede escuchar, pero espero que lea lo que está en el chat. Y si eso lo soluciona, excelente. ¿Ok? Ajá, hombre. Ok. Bueno, piensa en el contexto de Romanos capítulo 10, versículo 19. Si confiesas con tu boca, Profe, es que tengo problemas con, no sé, mi teléfono está completamente operativo. O sea, no entiendo por qué no me sale el icono ese de levantar la manito y la esfera esa es una confusión porque a veces le doy y no estoy oyendo ni siquiera la clase porque no, el volumen lo tiene todo el teléfono y no oigo nada. ¿me escuchas, Zoraida? ¿Me escuchas, Zoraida? ¿Cómo Este, hago, profe? Que no le oigo. salga de la reunión y vuelva a entrar, por favor. Eso a veces lo soluciona, ¿ok? Escríbaselo, bro. ¿Cómo? Yo digo que se lo escriba porque ella no le está escuchando nada, entonces que le escriba que salga de la reunión y vuelva a entrar. Ya lo Lo hice, mande. pero no creo que yo revisó su chat, entonces no sé Ah, no si... la han visto. Ah, si- bueno, vamos a continuar y simplemente si ella habla voy a poner el mudo porque no tenemos tiempo para perder y le pedimos disculpas a Zoraida que no puede estar. Bien, entonces el que confiesa con su boca que Jesús es el Señor. En ese sentido, estamos hablando de una confesión, una declaración pública de lo que una iglesia cree, el porqué de sus creencias. Entonces, a veces llamamos los documentos que escriben para hacer esas declaraciones de fe escritos confesionales. Ahora, ¿qué aprendieron del video de esto? ¿Qué propósito importante tienen los escritos confesionales? ¿Qué aprendieron en el video sobre eso? creo que si no hay más nadie, ahora corto yo si no sale. Si no, voy a dar lo otro que alce la mano yo. Sí, sí, gracias, Adolfo. Estaba esperando. Ahora sí, otros dos estudiantes levantaron la mano. Entonces, Katy, ¿qué propósito importante tienen los escritos confesionales, Katy? Sí, pastor. Hay tres credos que fueron cada uno creados con diferentes tipos de aplicaciones, digamos así. El credo apostólico es una declaración del Dios Trino y sirvió para instruirse y a su vez propagar la palabra de Dios. El credo de Niceno, que fue para defender las doctrinas de Jesús como verdadero Dios, hombre, y para unificar a los verdaderos cristianos. Y para para las doctrinas, para proteger la doctrina. Y el credo de Anastasio para presentar de manera clara la Biblia y proteger a la iglesia de las falsas doctrinas. Más o menos ese era el común de los tres credos: proteger la palabra y proteger a la gente de las falsas doctrinas. Ok, Eso es, pastor. gracias. Sí, yo ya contestó también un poco la siguiente pregunta, pero dio una buena explicación del propósito importante de los escritos confesionales: proclamar claramente la verdad y proteger la verdad, proteger al pueblo también de los errores. Muy bien, ¿algo que agregar allí, Adolfo? Bueno, profe, sí, yo le escribí aquí los propósitos en 5 puntos, en 6 puntos, ¿verdad? No, usted me corrige si pronto estoy mal. Dice así, primer punto, el propósito, mantener inalterada su identidad espiritual. Segundo, para explicar sus creencias sobre Dios. Tercero, para instruir
a otros sobre las verdades básicas de la Biblia. Cuarto propósito, para identificarse con quienes profesan la misma fe. Quinto, identificar y corregir las doctrinas falsas que comenzaron a aparecer. Y 6, presentar de manera clara la verdad de la Biblia y defender a la iglesia de las falsas doctrinas. Muy bien contestada la pregunta. Excelente. Gracias por compartir esos puntos. Entonces, yo puse el siguiente resumen. Todas las iglesias cristianas reclaman la Biblia como su máxima autoridad. Entonces, vimos en la clase segunda que aunque reclaman la Biblia como su suprema autoridad, los métodos de interpretar la Biblia varían de una denominación a otra. Entonces, por eso es importante tener escritos confesionales, porque muestran con precisión lo que creemos y por qué. Y las bendiciones que Adolfo Hola, mencionó. profe, no estoy oyendo absolutamente nada, ni una sola palabra de la clase. Los puntos que Adolfo mencionó muestran, son bendiciones que fluyen de eso, de mostrar con precisión de lo que creemos y por qué. Entonces, por ejemplo, para mantener pura una identidad espiritual. Si una generación escribe lo que creen sobre la Biblia, ya llega nueva generación de la iglesia y empiezan a interpretar mal la Biblia, pueden volver a los escritos confesionales y darse cuenta, oh, nuestros padres no lo interpretaban así. Entonces es como una forma de hacerles pensar otra vez. ¿Estamos bien en nuestra interpretación si nuestros antepasados lo hicieron de otra forma? Y así les ayuda a seguir en la verdad de la palabra de Dios. También es algo práctico. O sea, si vas a visitar a una iglesia, es bueno saber lo que creen antes de ir. Entonces, si una iglesia o un grupo de iglesias tienen escritos confesionales, pueden leerlos, estudiarlos y a decir, sí, esa iglesia enseña correctamente la palabra de Dios. O su interpretación de tal doctrina no es correcta de antemano, ¿no? Entonces, nuestros escritos confesionales están diseñados para promover la verdad y proteger el evangelio de falsas enseñanzas. Entonces, promueve la verdad porque estamos proclamando públicamente esto es lo que la Biblia enseña. Pero también proteger el evangelio de las falsas enseñanzas porque podemos utilizar las confesiones siempre volviendo a lo que la Biblia dice a la luz de ellas para combatir enseñanzas falsas que suelen surgir diferentes en cada generación. Ok, entonces alguien ya mencionó las primeras confesiones de la iglesia. ¿Alguien puede recordar lo que eran? Kathy, yo creo que dio la lista. ¿Alguien más puede recordar lo que era? José Calles, por favor. Pastor, fueron los credos, los tres credos, credo apostólico, credo niceno y credo atanasiano. Sí, excelente, gracias. Estoy tratando de escribir a Zoraida en privado para que... A ver, den un momento. Ok, excelente. Entonces, sí, los tres credos. El credo apostólico, el credo niceno y el credo atanasiano. Y vamos a ver que algunos de los estudiantes en la mañana dijeron, no,
nuestra iglesia no utiliza los credos porque los ven muy católicos. En realidad, en otras partes del mundo y por todos los siglos del Nuevo Testamento, desde que fueron escritos, casi todas las iglesias cristianas, aun si no lo utilizaban, afirmaban que estos credos fueron expresiones fieles de lo que la Biblia enseña sobre Dios. Entonces, no estamos diciendo que cada iglesia tiene que usarlos en sus cultos, pueden o no, pero si uno se sienta y estudia lo que dicen estos credos, lo compara con la Biblia, sus enseñanzas son bíblicas. Por eso se llaman los tres credos ecuménicos. Esa palabra ecuménico simplemente quiere decir universal, que todas las iglesias los tienen en común en la iglesia cristiana, ¿verdad? Entonces, sí, vamos a estudiar un poco más sobre la historia de esos credos en unos minutos. Pero primero estudiemos unos versículos bíblicos que también muestran la importancia de los escritos confesionales, de explicar lo que creemos como iglesia y por qué creemos lo que creemos. ¿Alguien puede leer Mateo 7, 15 al 17 en la pantalla? Katy, por favor. Sí, y la palabra la leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ustedes los conocerán por sus frutos, pues no se recoge uvas de los espinos ni higos de los abrojos. Del mismo modo, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Muy Así bien. que ustedes los conocerán por sus frutos. Amén. Gracias. Entonces, aquí está hablando Jesús del peligro de los falsos profetas. No quiere que seamos engañados por los que están enseñando cosas falsas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas. Eso quiere decir que muchas veces viven vidas que son muy rectas, parecen ser cristianas. También pueden hablar de la Biblia y citar versículos bíblicos. Tienen la apariencia, por lo menos, de ser un seguidor de Cristo. Y puede que no están tratando de engañar a nadie, puede ser por ignorancia que están compartiendo una enseñanza falsa. Sea lo que sea el caso, Jesús los llama lobos. ¿Por qué? Porque cualquier mentira no viene de Dios, sino del diablo. Y cuando uno está compartiendo mentiras, está destruyendo. Eso es lo que el diablo hace, le encanta hacer. El ladrón viene a robar y destruir, ¿no? Entonces, están, y si lo conocen o no, están cómplices en ese trabajo del diablo. Así que, ¿cómo podemos conocer quién está enseñando lo correcto y quién no? Jesús dice, los conocerán por sus frutos. Un árbol produce fruto. Un maestro produce enseñanzas. Entonces, cuando él está hablando de los frutos por los cuales vamos a conocer a un falso profeta, está hablando de sus enseñanzas. Debemos examinar sus enseñanzas a la luz de la palabra de Dios. Y si son bíblicas, entonces las aceptamos, pero si no, sabemos que tenemos un lobo disfrazado de oveja. Y ahí, importantes los escritos confesionales de un grupo de iglesias. ¿Por qué? Porque no toda enseñanza falsa que tal vez una iglesia tenga va a aparecer en una prédica un domingo. Puede que uno asista ahí por meses y luego comienza la enseñanza falsa. Porque todas las doctrinas que enseña la iglesia no se pueden enseñar en un culto o un estudio bíblico. Así que los escritos confesionales nos ayudan
porque nos indican si son completos. Esto es lo que esta iglesia cree y por qué. Nos ayuda a diferenciar entre lo que es enseñanza buena y enseñanza falsa para poder evitar a los lobos que son disfrazados como ovejas. Entonces, podemos resumir que los escritos confesionales proclaman la verdad y también protegen la verdad. Proclaman la verdad. Vamos a ver, uno de los escritos confesionales de la Iglesia Luterana Confesional es el Catecismo Menor de Martín Lutero. Catecismo es una palabra que significa librito de instrucción. Muchas denominaciones tienen sus propios catecismos. El que él escribió fue específicamente para instruir a jóvenes. Entonces, en mi iglesia, cuando tenía 12 años, empecé a tomar clases de catecismo. Y ese libro de instrucción, esa confesión de fe, enseñó las verdades básicas de la palabra de Dios. Y siempre citaba versículos bíblicos, porque esta no es una enseñanza humana, quería mostrar, no, esto viene de la Biblia. A mí ese fue el documento que utilizamos para instruir mi fe cuando era joven. Proclamaba la verdad, esa confesión, ¿no? Fue una herramienta de enseñanza. Pero también son útiles para proteger la verdad. Como mencioné, ahora ya de adulto, un luterano que estudió de joven el catecismo tal vez no recuerda todo lo que aprendió en esas clases sobre lo que la Biblia dice. Pero ya de adulto, ¿qué tal si se presenta con alguna enseñanza un poco extraña que no había escuchado antes? Y ya quiere ver si es bíblico o no. Puede sacar su catecismo, ir a la sección donde se enseñó sobre esa enseñanza y ver los versículos bíblicos que respaldan lo que nosotros creemos en cuanto a eso. Identificar si la enseñanza es bíblica o si no es bíblica. Y en ese sentido protege la verdad también, un escrito confesional. Y aquí solo voy a aclarar, ¿cuál es la relación entonces entre confesiones y las escrituras? No piensen ustedes que estoy diciendo que debemos tener escritos confesionales como la sagrada tradición de la Iglesia, que esos son una autoridad a la par de la Biblia. Eso sería caer en un grave error. Más bien, consideramos y utilizamos las confesiones, escritos confesionales, porque creemos que son exposiciones fieles de lo que enseña la Biblia. O sea, los escritos confesionales no son la autoridad. La autoridad es la Biblia. Pero los escritos confesionales nos ayudan porque exponen lo que creemos a base de la Biblia y uno puede volver a la Biblia para asegurar que sea la interpretación correcta. Entonces son exposiciones fieles de lo que enseña la Biblia y así son herramientas útiles en la vida de la iglesia. Ok, tomamos unos minutos para preguntas aquí entonces, antes de pasar a otra parte de la clase. ¿Cuáles preguntas tienen? Sí, Adolfo, ¿cuál es su pregunta? Sí, profesor, quería preguntarle sobre los credos. Yo tenía muy poco conocimiento de eso, de esos términos, ahora que estoy viendo. Y bueno, yo cuando estaba pequeño recordé a mí me enseñaron que un credo, pero entonces quería saber si era eso mismo que estamos hablando. El credo decía así, lo voy a decir para que usted me pueda responder. Decía, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y Creador de del la cielo tierra. y de la tierra, y en Jesucristo, su único. Sí, Eso. ese es el Entonces, credo apostólico. ya. Bueno, eso quería saber eso, si ese era el credo de lo que estamos hablando ahora. Sí, y vamos a ver un breve resumen de esos credos desde el final de la clase, pero la palabra credo significa yo creo en latín.
Entonces es una confesión de fe, ¿verdad? Cuando uno dice el credo, está confesando públicamente su fe, que es bíblico. Si uno confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor, Dios quiere que confesemos lo que creemos sobre Cristo frente a otros. Y ahora hay abusos de los credos. En la Iglesia Católica muchas veces se suele citar como vana repetición, como si fuera ganando uno el mérito de Dios, el favor de Dios con eso. Eso está mal, está mal. Pero en sí, una confesión pública de fe como los credos está bien. Y vamos a ver qué es útil. Ok, gracias, pastor. Gracias a usted. Katy levantó su mano también. Katy, por favor. Sí, profesor. Lo que pasa es que, bueno, leyendo ahí el credo de la imagen anterior, decía las confesiones, pues no, y una de esas decía de la Iglesia Católica. No sé, me confunde bastante el tema entre la Iglesia Católica y la Iglesia Luterana. Entiendo que Martín Lutero salió de la creencia católica, ¿no? Para defender el evangelio. Mi pregunta es, ¿la Iglesia Luterana es una mezcla de las dos iglesias? O en sí, ¿cuál es la identidad propia de la Iglesia Luterana? Porque tiene que haber una sola, no se puede haber dos. Sí, entonces estoy confundida. Ahorita al leer el credo me confundí porque dice, creo en la Iglesia Católica. Entonces, no entiendo. Eso, profesor. Cuando usted, ok, ya entendí. Bueno, Sí. contestar su pregunta primero. No somos parte de la Iglesia Católica. Una diferencia que vimos en la segunda clase es que en la Reforma, algunos reformadores protestantes rechazaban todo lo católico por ser católico. En cambio, Martín Lutero y la Iglesia Luterana dijo que eso estaba mal, que no debemos rechazar todo lo católico. Si hay cosas bíblicas dentro de la Iglesia Católica, debemos conservarlas. Todo lo que no es bíblico, eso sí, lo vamos a desechar. Y por eso hay hasta la fecha ciertas diferencias entre la Iglesia Luterana y las protestantes. Algunos protestantes consideran que somos como una mezcla entre los protestantes y los católicos, porque hay ciertas cosas bíblicas que hemos conservado. Y un ejemplo sería el credo apostólico. En otro curso que se va a abrir al final del mes de julio, vamos a estudiar juntos las verdades de ese credo y siempre vamos a volver dónde dice la Biblia esto. Y ustedes verán que ese credo es bíblico. Y ahora hacia su pregunta entonces, porque el credo habla de la Iglesia Católica. Ajá, sí. Esa palabra originalmente significaba universal. Y en el credo que nosotros utilizamos, utilizamos la Santa Iglesia Cristiana o la Santa Iglesia Universal, porque no queremos confundir algunos escuchando. Sí, me confundió bastante. Sí, me confundí bastante en antes. Sí. Entonces, por esa razón, sí cambiamos esa palabra para no confundir, pero originalmente significaba universal y decir, yo creo en la Santa Iglesia. Pastor, permítame retirarme de la clase del salón porque no estoy participando, porque no oigo lo que están diciendo y tampoco puedo participar. Entiendo, Me Zoraida. gustaría retirarme de la clase. Está bien. Gracias por avisar y puede recuperar la grabación entonces. Que tenga buenas noches. No le Dios te oigo bendiga nada mucho. absolutamente. Ok, está bien. Gracias. Sí, entonces, ¿contesté la pregunta ahí, Katy? Bueno, Sí, profesor, porque la verdad que alrededor de este tema existe bastante desconocimiento. Por ejemplo, antes cuando vi el video de las instrucciones para elaborar el deber, vi que decía acerca de la confesión y yo dije en mi interior, ¿y qué será que tengo que confesar mi pecado a los hombres? O sea, estaba en la expectativa. Desde el bautizo, desde el tema que se ha tocado del bautizo hasta acá, sí estoy con bastante expectativa, o sea, estoy atenta
a esto, ¿no? Pero si he de aprender las cosas con hechos históricos y determinando todo también a lo que es la gramática, vamos a ver. Entonces, bueno, estamos para aprender, ¿no? Ok, está Es- bien, sí. Ujú. Sí, yo Sí, sí. creo que ahí la raíz de la diferencia, entonces, Lutero intentó conservar todo lo que era bíblico dentro de la Iglesia Católica y sí. Bueno, vamos a continuar entonces y vamos una pregunta más de parte de Nair, por favor. ¿Puede activar el micrófono, Nair? Sí, ya llegué. Primero sobre la pregunta que hizo la hermana, una Ujú. cosa es la Iglesia Católica y una cosa es la Iglesia Católica Apostólica Romana. Son diferentes, ¿no? ¿O es lo mismo? Bueno, en el idioma común son lo mismo. O sea, utilizamos la palabra católica para referir a la Iglesia Católica Romana. Pero hace tiempo, cuando originalmente utilizaban esa palabra católico, significaba universal. Y en ese sentido, uno podría hablar de una iglesia católica, una iglesia universal, que es todos los creyentes en Cristo en todo el mundo. Pero puesto que hoy en día muchos equivalen la palabra católica con romana católica, no utilizamos esa palabra en el credo, más bien decimos la iglesia cristiana o la iglesia universal. Ujú. Y mi otra pregunta es sobre, por sus frutos los conoceréis, o sea, que viene disfrazado de ovejas, o sea, el versículo que se leyó, es sobre cuando uno va por primera vez a un lugar, cómo define, si leen la Biblia y todo, pero cada uno lo interpreta a su manera, o sea, usted va de un lugar a otro y son completamente diferentes. ¿Cómo sabemos que está fuera de la Biblia lo que están diciendo? Quizás a pesar de todo lo poco que he estudiado, también a veces me cuesta definir qué es lo correcto y lo que no. Ujú. ¿Cómo No, sé yo que son ovejas disfrazadas? sí, y por eso nos urge tener un buen conocimiento de la Biblia y lo que dice, y por eso existe Academia Cristo, para ayudarles a conocer lo que la Biblia dice y así poder distinguir entre enseñanza buena y falsa. Pero también ahí son útiles las confesiones de una iglesia. Si usted llega a una iglesia y tiene dudas, debe preguntar, ¿tienen escrito sus enseñanzas? O sea, ¿qué es lo que creen sobre Dios y por qué tienen eso escrito? Y Ni la triste enterada estaba que existía eso, la verdad. sí, y así uno puede sentarse con calma y examinar a la luz de la palabra lo que cree y por qué. Pero la triste realidad que vamos a ver es que muchas iglesias ya no están haciendo confesiones así, ya no escriben qué creen y por qué, o dan un resumen muy, muy básico para dejar la puerta abierta para gente que tiene muchas creencias diferentes y ahí no hay una unidad verdadera en esas iglesias, ¿verdad? Bueno, como que tenemos 9 minutos más, yo voy a avanzar porque ya Nair, sus buenas preguntas están dándonos respuestas a la siguiente pregunta. ¿Qué sucede cuando iglesias ya no consideran importantes escritos confesionales? Yo creo que todos debemos decir, no quieren escribir o proclamar lo que creen y por qué. ¿Por qué no? Es tal vez porque no hay tanta preocupación ya sobre doctrina sana. Y eso no es bíblico. Jesús nos llamó a tener cuidado de falsos profetas. Él dijo en otro versículo en Juan capítulo 8, ¿verdad? El que persevera en mi palabra es mi discípulo y conocerá la verdad le hará libre, ¿no? Entonces, Él quiere que permanezcamos en su doctrina, en lo que la Biblia dice. Pero sí, cuando eso sucede y una iglesia ya no considera poner escrito lo que creen, ¿por qué? Hay unos peligros. Primero, es difícil saber lo que una iglesia o un grupo de iglesias enseña.
Y eso genera confusión entre los mismos miembros de la iglesia como de los de afuera. ¿Qué creen ustedes? Un miembro podría decir una cosa, otro miembro dice otra cosa, y eso causa confusión y a veces división en una iglesia. Escritos confesionales ayudan a mantener unidad. Todos creemos esto. Este es lo que la Biblia dice sobre estos temas. También, parte de la razón tal vez que una iglesia no quiere hacer escritos confesionales es porque es muy popular hoy en día el relativismo. El relativismo es que no hay una verdad absoluta, más bien cada uno crea su propia versión de la verdad. Lo que yo creo está bien para mí, lo que tú crees está bien para ti, y las dos cosas pueden ser la verdad. Esa idea del subjetividad de la verdad, el relativismo, es común hoy en día. Y pues algunas iglesias que no quieren perder miembros, a lo mejor no tienen escritos confesionales muy detallados porque lo quieren dejar muy general, para que cada uno crea lo que decida creer, para así no perder a la gente o para ganar a más gente, tal vez. Pero eso es una falta de amor para la verdad de la palabra de Dios. También en iglesias, cuando ya no hay énfasis en escritos confesionales, pueden empezar a ignorar doctrina falsa a favor de una unidad falsa. Una vez yo estuve hablando con un pastor y estuvimos hablando sobre un tema doctrinal y yo quise mostrarle de la Biblia que lo que él enseñaba no era tan correcto y él dijo, no, dejemos de hablar de doctrina, la doctrina divide, causa divisiones. Yo dije, ¿cómo que la Biblia nos une en una sola fe? O sea, ese es el propósito de la Biblia. ¿Cómo que la doctrina va a dividir? Pero yo creo que él estaba diciendo, en mi iglesia ya no tengamos debates sobre doctrina porque queremos que todos estén en armonía, creyendo tal vez diferentes cosas, una unidad falsa, pero ahí hay menos problemas. Sí. Bueno, también a veces entonces el énfasis se pone más en lo que haces y lo que sientes que en lo que crees. Cuando hay una ausencia de claras proclamaciones de doctrina, entonces la importancia ya no es en lo que tú crees, pues ¿qué le van a dar importancia entonces? Más lo que tú haces. Pueden llegar a ser legalistas esas iglesias porque están exigiendo obras, o también las emociones, el emocionalismo. Eso es lo que es importante en el culto, que tengamos un buen show, que todos se sienten muy bien después al salir. En ambientes así, el error puede proliferar. Entonces, hay un resumen entonces del valor de los escritos confesionales. Bien, voy a dar también un breve resumen de los otros credos ecuménicos. Tenemos 4 minutos y les pido perdón por la rapidez de esta clase. Estos 3 credos fueron escritos o para promover la verdad o para proteger la verdad o las dos cosas. Y vamos a dar un poco de historia aquí para que entiendan por qué fueron escritos. Aquí tenemos el credo apostólico. No fue escrito por los apóstoles, pero se desarrolló muy poco después. O sea, el apóstol Juan vivió probablemente hasta el año 100 después de Cristo. Era el último apóstol para morir. Y tenemos textos, o sea, manuscritos antiguos del credo apostólico en su forma básica, ya del 150 años después de Cristo. El propósito de este credo era más para promover la verdad. En esa época, el cristianismo era muy nuevo en muchas partes del mundo. Entonces, para hacer claro un resumen de lo que la Biblia enseña sobre Dios, un resumen de lo que creemos,
se desarrolló el credo apostólico. Y así uno podría dar una defensa de lo que es que creemos como cristianos a base de la Biblia. También fue utilizado como instrumento para enseñar verdades básicas de la fe a los nuevos creyentes. Este credo es en bosquejo Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y lo que hacen por nosotros. Entonces es un buen resumen de las verdades básicas de nuestra salvación, de la Biblia. Y así fue utilizado como bosquejo para instruir a los nuevos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y ahí estudiarían la historia de la creación. Entonces, sí, así, una herramienta para instrucción de los nuevos, discipular a los nuevos en la fe. El credo niceno fue escrito más para proteger la verdad. Tiene semejanzas con el credo apostólico. También se divide en 3 partes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero hay más énfasis en este credo sobre la divinidad de Jesús. ¿Por qué? Porque fue escrito para proteger esa verdad contra un error. Un maestro falso, se llama Arrio, enseñaba que Jesús no es pleno Dios. Más bien, él decía, Jesús fue creado por Dios. Es un ser más poderoso y majestuoso que los seres humanos, pero fue creado por Dios, igual que nosotros fuimos creados por Dios. Su frase era, hubo un tiempo en que Jesús no existía. Jesús no es eterno como el Padre. Bueno, se reunió un concilio de la iglesia porque ese error se hizo muy popular en muchos lugares. Entonces el concilio estudió la Biblia, verificaron que la Biblia nos enseña en muchos lugares y en varias formas que Cristo es Dios. Así que escribieron el credo niceno en ese concilio de Nicea. Ahí tiene su nombre. Nicea es una ciudad en Grecia. Para defender contra el error de Arrio, defender la verdad que Jesús es nuestro Dios. Por eso ese credo, aquí unas palabras del credo niceno, enfatiza que Jesús es verdadero Dios, de verdadero Dios, de la misma naturaleza que el Padre. O sea, son de la misma naturaleza divina. Ok, también el credo atanasiano fue escrito para proteger la verdad, especialmente contra 2 enseñanzas falsas. Primero, que Jesús y el Espíritu Santo no eran parte de la Trinidad, no eran uno con el Padre, eran interiores al Padre. Otro, que Jesús no era pleno Dios y pleno hombre, en una sola persona. Y el más largo de los credos, entonces deja en claro que los que no creen en el Dios de la Biblia no serán salvos. Tiene palabras un poco fuertes. Dice que el que no cree que Dios es trino, el que no cree que Jesús es Dios, que se hizo un ser humano también para salvarnos, no tiene al verdadero Dios y por ende no tiene la salvación eterna. Pero eso es lo que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Si tú no estás confiando en el verdadero Dios, sino un Dios de tu propia invención, no vas a ser salvo. Entonces, ese credo dejó en claro eso, en contra de esos 2 errores comunes entre las iglesias en su época. Ok, hasta allí. ¿Cuáles preguntas tienen? Tenemos unos 4 minutos todavía. ¿Cuáles preguntas tienen sobre los credos? Es que ya me acuerdo de la parte. Adolfo levantó su mano. Por favor, Adolfo. Profe, bueno, los otros credos que mencionó después no los conocía. Es importante que los estudiemos para conocerlos. ¿Qué dice? Sí, sí, claro. Les voy a pasar un documento después de la clase que contiene los 3 credos. Es un Ok. documento que también contiene
otros escritos luteranos confesionales, escritos confesionales de los luteranos. Aquí es la lista. Y otra pregunta, bro, el credo pues, ese que yo le estaba diciendo tiene al final unas palabras que dice que creo en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, perdón de los pecados. ¿Eso lo podemos seguir diciendo así o eso se lo pusieron la Iglesia Católica? Bueno, la palabra católica significa universal, entonces no es un pecado confesar eso, sería correcto en ese sentido, pero por confusión, porque hoy en día utilizan esa palabra solo para la Iglesia Católica Romana. Por confusión, preferimos no usarlo. Utilizamos Santa Iglesia Cristiana, en cambio. Es eso, una iglesia cristiana es una iglesia que cree en Cristo, ¿no? Como su Salvador. Ok, gracias. Ok, gracias a usted por la pregunta. ¿Alguien más tiene preguntas aquí? Sí, Nair, por favor. Hace falta activar el micrófono. A ver, ahora Ujú. usted habló sobre el catecismo de Lutero. ¿Dónde se puede conseguir eso? Claro, eso se halla disponible en nuestra página web. Entonces, hay un Ah, catecismo menor que fue escrito para instrucción básica de jóvenes. Y un mayor que fue escrito para ayudar a los padres a entender las doctrinas para poder enseñar a sus hijos esas doctrinas en la casa. Entonces, sí, esos dos van a estar incluidos también se llama el Libro de Concordia, que contiene todas estas confesiones. Que estas confesiones luteranas, la mayoría fueron escritas en el siglo XVI, cuando primero la reforma sucedió y se separaron de la Iglesia Católica, porque en ese entonces muchos tenían la pregunta, ¿qué creen los luteranos? Y hasta los católicos, el Papa también, estaban contando mentiras sobre lo que creían los luteranos. Entonces tenían que defender su fe, tenían que defender qué creían y por qué. Y esos documentos hacen justo eso. Entonces, les voy a pasar, es un libro bastante extenso, no tienen que leerlo si no quieren, pero si están curiosos, ¿cómo son estos escritos confesionales? Bien, pueden leerlos. Sí, gracias. gracias a usted. Bien, tenemos que terminar. Lo siento, preguntas en mi WhatsApp. Si alguien tiene otra pregunta, con mucho gusto podemos contestar. Vamos a orar. Señor Jesucristo, te damos gracias por la verdad de tu palabra. Es un don precioso porque nos da la fe salvadora en ti. También nos guía como una luz clara en esta vida de oscuridad. Nos es consuelo y alimento para nuestras almas día tras día saber que somos perdonados y salvos por medio de la fe en ti. Entonces, ayúdanos, Jesús, a siempre conservar pura la verdad de tu palabra. No permitas que seamos engañados por enseñanzas falsas. No permitas que nosotros por accidente tampoco guiamos a otros de una forma falsa. Más bien, consérvanos por medio de los estudios de tu palabra que nosotros estamos haciendo, enviando tu Espíritu Santo para iluminarnos y guiarnos a toda la verdad en todo momento de nuestras vidas. Es en tu santo nombre, Jesús, que pedimos todo esto. Gracias. Amén. Ya, Hasta luego, pastor. Buenas bendiciones noches. a todos. Buenas Que le vaya noches, bien, pastor, que le pastor. vaya muy bien, pastor. Muchas Que un gracias, muchas excelente gracias. viaje. Gracias. Nos veremos de vuelta el martes con el favor de Dios. Está bien, gracias, pastor.
Bien, pastor. Bueno, pastor, que Dios me lo bendiga, me lo cuide, me lo guarde en ese día y lo traiga bien nuevamente para estar en martes listo acá preparado todo para la nueva clase. Amén, amén. Muchas gracias, Adolfo. Gracias. Buenas Que tenga noches, linda noche. pastor. Hola, Buenas Pati. noches a Buenas todos. noches. Sí, Dios le bendiga mucho. De igual manera para usted, hermano. Buenas noches. Buenas noches. Chao, chao. Bye.